Hola, hola, muy buenas noches para todos, un abrazo gigante, delicioso seguirnos viendo en estas noches, delicioso seguir conversando, delicioso poder encontrarnos como esta tertulia sabrosa de la que estamos disfrutando todos, así que estamos muy contentos para que hablemos de conectar el corazón y de elevar las frecuencias, que es algo que bien lo necesitamos en este momento. Un saludo muy especial a todos ustedes, así que empiezo pues por saludar a Paula Andrea Correa, hacia ratico, Mile 1111, qué bueno que estés por aquí, María Lu Arbeláez, Cristina Henao, Foxcar, Elena Cardona, Daniel Trujillo, Carioca, Carlos, ¿cómo vas? Miriam Susana, César Augusto, un abrazo, Mile, Casabuda y Ana María Tobón, qué bueno que estés por aquí. N. Wilst, Junano Music, Malu Murillo, Luz Estela Bedoya, Rosa Cecilia, Andrés Gómez, Miguelín, Rosy. Saludos muy grandes y muy especiales para todos ustedes y de verdad que espero que disfrutemos esta charla y esta conexión que hacemos a esta hora de nuevo. Metámonos ya pues en el tema. Nati Guzmán, un abrazo. Caro González, los saludo a todos ustedes. Y Nicolás Sepúlveda, Lucepín. Bueno, conectarnos al corazón implica eso, precisamente elevar las vibraciones, precisamente entender que tenemos que en ese camino de elevar las vibraciones ser muy conscientes de que en cada uno de nosotros está la posibilidad de sintonizarse. ¿Y sintonizarse qué es? Simple y llanamente da la nota. Cuando uno da la nota, cuando nos sintonizamos, realmente lo que estamos es ofreciendo lo que cada uno de nosotros trae en su equipaje y en ese equipaje entonces podemos hacerlo de una manera extraordinaria, porque cuando nos sintonizamos entramos en resonancia con ese patrón de ondas, con ese patrón frecuencial, y ese patrón frecuencial es el que a su vez nos va a permitir entender que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo emocional y que tenemos un cuerpo mental para ya luego comunicarnos con el alma precisamente. Entonces hagamos aquí una especie de paréntesis para entender la importancia que implica elevar aquello de las vibraciones y conectarse con el corazón. Pues bien, el cuerpo físico es, digamos, la esfera más densa dentro de estas presentaciones que tenemos y que denotan cómo estamos conformados nosotros en esas tres esferas. Ese cuerpo físico tiene que ver, por supuesto, con la materia, con lo denso, y normalmente ese cuerpo físico entonces está envuelto, imaginémoslo como si hubieran tres capas envolviendo este cuerpo físico denso, una capa externa que se llama el cuerpo emocional y finalmente una capa más externa que se llama el cuerpo mental. Después de esas tres esferas, entonces viene esa conexión con el alma. Por supuesto, entonces, cuando nos enfermamos de lo físico, nos podemos sanar desde lo físico o desde lo emocional que lo envuelve, produciendo o resolviendo emociones no corregidas o alteradas por alguna circunstancia, o también desde lo mental. ¿Por qué? Porque esas dos estructuras envuelven al cuerpo físico. Pero si ya nos enfermamos desde lo emocional, cuando son las emociones las que realmente nos están afectando y de manera significativa, resulta un poco más complejo sanarse desde lo físico, porque lo físico, digamos que es más denso que lo emocional, entonces tenemos que recurrir a lo mismo emocional, a tratar de corregir esas emociones o irnos al plano mental fabricando las ideas y pensamientos adecuados que nos permitan a todos y cada uno de nosotros empezar a comprender lo que nos está ocurriendo para generar estrategias nuevas y llegar a esa comunicación desde lo emocional, desde lo mental y corregir esas cosas. Si ya nos enfermamos desde el cuerpo mental, cosa que está ocurriendo con mucha frecuencia en este proceso evolutivo de la humanidad, porque estamos ahí precisamente en ese salto que estamos dando, entonces muy probablemente tenemos que recurrir a ese mismo cuerpo mental, es decir, fabricando ideas adecuadas,
o si no recurrir al contacto ya con el alma, y por eso a veces muchas de las enfermedades mentales resultan tan complejas de sanar, porque ya no se sanan tan fácilmente desde lo emocional o desde lo físico, que son esferas, digámoslo, evolutivamente o frecuencialmente más bajas, y por eso hay que tratar de buscar frecuencias mucho más altas. Esto es un poco más complejo, tratar de sanarse desde el plano mental, pero precisamente se trata es de que no lleguemos al desequilibrio mental y que más bien tratemos las cosas desde el principio. Me explico. Si ustedes van en el carrito y le empiezan a sentir un ruido especial al carro, y ustedes aprenden a hacer casi que uno con su carrito y saben cuándo suena distinto o cuándo el acelerador está distinto o el clutch está distinto o algo, e inmediatamente notan, pues si le dejan coger ventaja, ya mañana no es ese ruidito, sino un ruido mayor y otro ruido mayor y otro ruido, hasta que finalmente los deja varados. Pero si rápidamente accionan, en este caso eso sería el cuerpo más material, más denso, que es el cuerpo físico, si rápidamente accionan, es muy probable que empiecen a resolver el problema. Pongámoslo con un ejemplo concreto. Alguien se enferma del colesterol o de los triglicéridos. Hombre, pues lo lógico es empezar a buscar la causa de por qué se están aumentando ese colesterol y esos triglicéridos. ¿Será que estoy comiendo mucha grasa? ¿Será que estoy muy sedentario? ¿Será que estoy comiendo muchos carbohidratos? ¿Será que hay alguna alteración en las angustias y preocupaciones que llevan también a que esas hormonas del estrés finalmente desencadenen producción mayor de colesterol? Y si es así, entonces yo identifico y de una vez trato ese cuerpo físico y posiblemente empiezo a activar ese cuerpo físico desde lo que yo conozco. Entonces instauro una dieta adecuada, hago ejercicio, me dedico a evitar factores de estrés y posiblemente resuelva desde ahí ese cuerpo físico, esa alteración que hubo. Pero si yo dejo que esto progrese, muy seguramente esto va a alterar mis emociones. Y seguramente si me empieza a subir el colesterol y me empiezo a sentir con mareos y empiezo a tener problemas con la presión asociada también a este tipo de cambios, entonces va a haber un momento en que ya eso me afecta también el cuerpo emocional, porque siento que ya no puedo hacer lo mismo que antes hacía, y a lo mejor eso me va a llevar a tener un sentimiento de ansiedad, de angustia, de preocupación, y entonces ya no solamente debo sanar el cuerpo físico, sino también el cuerpo emocional, y por lo tanto debo recurrir a las mejores estrategias para empezar a reemplazar emociones por emociones correctas, ¿sí? Si aún así no lo resuelvo, entonces eso va agrandándose un poco y posiblemente va a alterar la esfera mental, cosa que nos está ocurriendo mucho ahora. Mucha gente se tragó sus emociones, no solo por la pandemia, sino por esta situación compleja desde el punto de vista social. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza a alterar el mundo de las ideas, empieza a fabricar pensamientos inadecuados, a renegar de la vida, hasta a renegar de Dios, y empieza a alterar muchísimas cosas mucho más potentes que hacen que ya el nivel eleve su frecuencia de desadaptación, si lo podemos llamar de esta manera, y por lo tanto es necesario recurrir ya casi que al contacto con el alma o con el espíritu, y por eso mucha gente se refugia en Dios en un momento determinado, o hace una oración, o hace el rosario, que es un mantra poderosísimo, en fin, y empezamos a entender el poderío de esa oración y de esa cercanía con ese ser superior, como ya lo mencionamos alguna vez en alguna de estas charlas también. Así que lo importante es no dejemos que esto progrese, sino que encarguémonos de cada una de esas esferas, respetemos no solamente nuestro cuerpo físico, sino ese cuerpo de las emociones y el cuerpo de las ideas o de los pensamientos, que es el cuerpo mental, que nos permite seguramente encontrar un equilibrio mayor y esa perfecta armonía que estamos buscando. Por lo tanto, para entender eso es necesario entrar en lo que los orientales llaman la pureza de móvil, es decir, fabricar pensamientos puros, sanos, que no solamente nos ayuden a nosotros, sino que detrás de cada pensamiento haya una sana intención, y que esa sana intención toque a muchos para que no se quede la obra solamente en el interés individual, sino que ese interés individual trascienda y podamos llegar al interés de lo colectivo,
que sin duda va a generar efectos muchísimo más poderosos. Pureza de móvil es entender que el corazón debe estar limpio en sus acciones para que cada cosa que estemos haciendo realmente genere un aporte a la humanidad y, como alguien decía, que el día en que nos vayamos no dejemos esta tierra como la encontramos, sino mucho mejor, que hayamos podido hacer el aporte desde nuestro interior y que cada uno de nosotros empiece a darse cuenta de la importancia que implica ser coherentes y vibrar sincrónicamente con cada uno de nosotros. Estar en sincronía significa no solamente estar acorde en el tiempo, sino también buscar la sintonía, que es vibrar en el mismo plano, en la misma frecuencia, para que posiblemente podamos, insisto, elevar esas emociones y llegar a un punto mucho más exquisito. De entrada, yo les decía la vez pasada, es necesario que pongamos nuestras mejores herramientas y nuestras mejores posibilidades para que a través de una meditación grupal contribuyamos a que esto mejore un poco. En alguna charla creo que les mencioné, cuando Maharishi trajo la meditación a Occidente, realmente empezaron a ocurrir cosas muy interesantes desde el punto de vista investigativo, y lo primero que se notó es que la meditación ayuda mucho a mejorar las condiciones del sueño, a mejorar cifras de presión arterial, a mejorar el sistema digestivo, el sistema inmunológico, en fin, casi que no terminaría yo de contarles los beneficios de la meditación, pero una de las cosas más interesantes que encontró Maharishi es que el índice de criminalidad, cuando la raíz cuadrada del 1% de la población está haciendo la acción de meditar, se puede disminuir hasta en un 40 y tanto por ciento, que es muy significativo, y esto puede contribuir a que sembremos el granito de arena de alguna otra forma, por lo menos que aportemos lo mejor de cada uno de nosotros. Y por cierto, entonces vamos a hacer una meditación este miércoles a las 6:30 de la tarde. Va a ser una meditación relativamente breve, pero durante este tiempo vamos a estar conectándonos con lo mejor que hay en nosotros. Les voy a pasar a quienes tengo los contactos en estas listas de difusión el link para que a través de Zoom podamos conectarnos y podamos tener esta experiencia maravillosa de poder aportar lo mejor de cada uno de nosotros. Así que quienes estén interesados y de pronto no estén recibiendo las charlas y los anuncios que yo les hago a través del Instagram, por favor me escriben al portal de Instagram y yo con el mayor de los gustos tomo atenta nota de sus contactos y los incluyo en las listas de difusión para que entre todos hagamos ese aporte. Insisto, miércoles 6:30 de la tarde vamos a hacer una meditación por la vida y por el respeto y por todas estas cosas que tanto necesitamos, y bienvenidos desde ya. Sigamos entonces. Elevar las vibraciones, conectarse con el corazón, implica mejor encontrarnos entre el placer y el dolor y poder saber claramente la diferencia que hay entre estas dos cosas, y por eso tenemos que empezar a hacer acciones concretas. Por ejemplo, la acción de aprobar y aceptar, la no resistencia. Esa no resistencia es volver a encontrar el calorcito de lo humano, volver a fluir con lo humano. Esa es la actitud de la no violencia que tantos han predicado y que realmente podemos llegar a posiblemente hacer un aporte mucho mayor, mucho más sutil, y a elevar esas vibraciones para que otros que están vibrando mucho más densamente por 50.000 circunstancias que no tiene sentido discutir en este momento, pues entonces empiecen también a elevar esas vibraciones y a lo mejor podamos encontrarnos en tonos mayores definitivamente. Esto es entender que todo es perfecto y que cada cosa está ocurriendo porque tiene que ocurrir. La pandemia ocurrió porque tenía que ocurrir, teníamos que depurarnos, teníamos que entrar en ese silencio, el planeta mismo necesitaba ese espacio y esa pausa, poder llegar a cosas mucho más concretas, mucho más especiales, donde pudiéramos comprender lo que estábamos haciendo y el grado de tensión que estábamos generando en nuestro propio planeta, y por eso seguimos sin superarla. No hemos comprendido todavía la grandeza que había en una lección como esta y que a veces resulta compleja, pero por supuesto que es la invitación a que realmente nos pongamos en el plano de los simbolismos y entender un poco más allá.
Cuando al principio de la pandemia nos mostraban tantas imágenes, nosotros encerrados y todos los animales sueltos y parecíamos nosotros los que estábamos enclaustrados, yo creo que eso a todos nos tocó cuando empezamos a ver los ríos más limpios, el aire más limpio, menos contaminado. Seguramente que eso nos mostró muchísimas cosas. Ahora tendemos a volver a la normalidad, entre comillas, y ustedes pueden observar perfectamente lo que de nuevo comienza a ocurrir, y sin duda que esto implica entonces que tenemos que volver a consultar al subconsciente y aún al supraconsciente para conectarnos con el alma y con el espíritu, y poder así rescatar todos esos simbolismos, como les digo, que están apareciendo entre nosotros. Esta protesta social pues tiene algún sentido y seguramente cada uno la vive desde su propia perspectiva, pero por eso es tan importante que volvamos a entrar a la unidiversidad, no a la universidad. Cuando hablamos un solo verso, cuando solo escuchamos una información, podemos estar sesgados, y por eso es tan importante entrar en ese portal de la inclusividad y la participatividad, que son portales del alma fundamentales, para entender que en ese unidiverso nosotros también tenemos cabida, pero los otros son tan válidos como nuestras opiniones, y por eso entonces vale la pena que sumemos en lugar de restar. Cuando llegamos al vandalismo, sin duda estamos restando, tenemos que reconstruir lo que ya habíamos construido entre todos, y eso es involucionar, eso es dar pasos atrás, y por lo tanto nos corresponde a todos, como integrantes de una sociedad, avanzar, consultar ese subconsciente y volver a conectarnos, insisto, con el espíritu, que es necesario que lleguemos a hacerlo. Eso implica entonces que si nos conectamos con el espíritu, vamos a tener ideas inspiradoras. Eso es inspiración. Inspiración es el espíritu está en mí, y si el espíritu está en mí, entonces esas ideas, esos pensamientos implican que es mucho más fácil elevarse que devolverse una vez que ya estemos arriba. Alguien lo dijo de una manera muy jocosa en estos días: quien prueba el jamón serrano no vuelve a la mortadela. Bueno, esos son dichos que a mí a veces me encantan, y con los que llegan algunos pacientes a la consulta, y me parece fascinante, pero dicho de otra manera es eso: quien logra llegar a frecuencias mucho más elevadas difícilmente va a querer devolverse, y más bien va a poner metas aspiracionales que le permitan seguir avanzando en ese proceso, y esto implica también que asumamos el proceso de la admisión, que significa dejar que esto sea parte de los contextos, que no se queden como cosas aisladas. Todo esto, insisto, tiene un sentido. Si lo vemos desde los textos, nos quedamos en la periferia, no vemos el trasfondo de las cosas, nos quedamos en los sucesos trágicos, en los sucesos complejos, y no entendemos que hay un trasfondo detrás de esto. Por eso es muy importante entender que el contactar a veces con el error implica reconocer que el error puede ser un maestro que nos permite evolucionar, dar pasos gigantescos, empezar a reconocer esa magnificencia que hay en cada uno de nosotros. Y fíjate que no necesariamente significa que en ese momento contactamos con esa semilla maravillosa que existe en nosotros. Y no solamente eso, sino que implica también conectar con la humildad, con el maestro interior, con ese que está tratando de conectarse con el ser esencial que somos, para que a través de esas acciones cada uno de nosotros pueda empezar a reconocer, insisto, esa obra perfecta que fue creada y de la cual somos partes, pero de la cual también hacemos parte en esto de proyectar lo mejor de nosotros para poder colaborar con el desarrollo del plan mayor, del plan divino en el que cada uno de nosotros está inscrito sin duda. Por eso tenemos que recordar esas tres palabritas: insistir, persistir y no desistir. Eso implica también que en ese proceso en el que vamos avanzando, cada uno de nosotros empieza a repetir esquemas, a repetir pensamientos. Me encanta porque hay gente que me escribe y me dice: ya me he visto yo no sé cuántas veces este video, o he escuchado tantas veces el audio, y me encanta porque en esa repetición, como nos decían antes los abuelos, en la repetición está la claridad. Pero hoy lo dice la PNL, la programación neurolingüística: cuando repetimos un hábito, ese hábito va a generar probablemente un destino completamente distinto. Por eso en PNL se hace tanta fuerza o tanto énfasis en aquello de que al menos 21 días se repita una acción, porque al repetir un comportamiento estamos generando ese hábito. Por supuesto, elijamos
esos hábitos que queremos crear, esos hábitos que queremos contagiar, porque cuando llegamos a ese punto podemos lograr cosas realmente maravillosas. Así como está poniendo Carlos aquí los corazones, es muy importante meterle el corazoncito a lo que estemos haciendo, pero con la convicción de que realmente le estamos metiendo el corazoncito, y eso implica también entonces renunciar a lo que no sea esencial. Es una de las cosas más complejas, porque cuando estamos en esto de la zona de confort, no queremos salir fácilmente y es difícil para nosotros renunciar a estos procesos, y por eso implica también que cuando renunciamos estamos tomando una elección. Es una elección que suele contactar con el arte de la volición, es decir, con el arte de elegir de manera natural, y cuando renunciamos a algo estamos también entrando en aquello de acatar. Pero ojo, acatar no significa ser sumisos, no, acatar significa obedecer a una sugerencia o a una instrucción determinada, pero sin resistencia, de manera casi que, yo no debería serlo, natural, por eso lo pongo entre comillas. Tenemos un gran desafío frente a la autoridad, y generalmente estamos desafiando a la autoridad, por supuesto más en algunas edades que en otras. Ustedes ven que el adolescente, cuando llega a esa edad, normalmente está contra la norma, y a veces en la juventud igual, muchas veces está ocurriendo esto ahora, ir contra la norma, y digamos que está bien que se cuestione la norma, por supuesto, porque no tenemos que ser borregos, pero entendiendo que esa norma se cuestiona con argumentos, y que entonces estas cosas que parecen no ir bien se derrocan con argumentos y no con simplemente actos de vandalismo o de destrucción, que nada van a contribuir al desarrollo de la humanidad como tal, ni en lo personal ni en lo colectivo. Así que pongamos cada uno ese granito de arena, y entonces acatemos, pero acatemos desde los valores. Esa escala de valores es esencial. Esa no la venden en ningún supermercado, no la venden en ninguna tienda. Es esa con la que crecimos desde la raíz, desde la cuna, desde eso que nos acogió y desde donde nuestros progenitores desarrollaron precisamente esa posibilidad de anclarnos con fuerza, con poder, con voluntad, de reconocer el territorio, de despertar el guerrero, de encontrar en que teníamos que destruir paradigmas para construir nuevos paradigmas y empezar a hacer la verdadera alquimia con el mago interior para encontrar el sabio y el bufón que habita en cada uno de nosotros. Esto implica también actuar. Ojo, actuar es muy importante. Alguien decía, cuando se mueve un electrón, tiemblan las estrellas. Y yo no he visto una expresión más acertada que esas. Un electrón se mueve desde la capacidad de excitación. Recuerden que el electrón está en la parte periférica del átomo, y a veces hay electrones que van girando y que se pueden desprender en un momento determinado cuando hay una excitación suficiente. Miren la palabra que utilizo, una excitación suficiente como que le permita meterse a otro orbital. Esto a mí me parece fascinante, porque en lo micro está lo macro. Ese electrón que se mete o sale de ese orbital para meterse en otro, generalmente empieza a vibrar en una frecuencia más alta. Cuando cada uno de nosotros sacude sus electrones con emoción, con ganas, con entusiasmo, con pasión, con todas estas cosas, inmediatamente surge ese grano, como decía Celia Cruz, de azúcar en nuestro interior, que cambia por completo ese panorama y que nos permite que cualquier cosa, realmente cualquier cosa, miren lo que estoy diciendo, cualquier cosa pueda ser cambiado. Lo que no es cambiado es porque le falta excitación. Y si no hay excitación, no hay pasión, o si no hay pasión, no hay excitación. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros volver a reconocer dónde está esa excitación. Estar en el instante de cada instante, como lo decía el Buda. Eso es volver al centro. Y volver al centro es conectar con la nota Fa de las 7 notas musicales, que es la del centro, o volver al magnesio entre los oligoelementos, o volver al verde en la escala de colores que van del rojo al azul y al violeta, que está diciéndonos hay una capa intermedia que es el verde, donde perfectamente podemos vibrar y encontrar ese centro que nos hace realmente apreciar. ¿Y qué es apreciar? Dar valor. Apreciar es ponerle precio a lo que estamos viviendo, y por eso implica entonces que cuando apreciamos, nosotros tenemos necesariamente que entrar en esa onda del agradecimiento. Es
ir más allá de ser merecedores o merecidos a simplemente entender que las acciones que estamos generando pueden cambiar por completo ese panorama y que en la posibilidad de agradecimiento, pero con ganas, con entusiasmo, no simplemente como una norma de cortesía, sino porque realmente lo siento, ahí en ese agradecimiento está la posibilidad de crecer infinitamente y de seguir metiéndole corazoncito a todo esto. Si hacemos esto, si logramos hacer esto, con toda seguridad que la vida nos va a cambiar, pero no solo la nuestra, sino la de quien de alguna forma esté en contacto con ese entorno del cual hacemos partes. Por eso, desde el conocimiento se puede también agradecer. No simplemente implica que sigamos adquiriendo muchas formaciones, sino que detrás de esas formaciones haya una buena cantidad de valores que estén asociados a esto. Preguntémonos. Muchas de las enfermedades tienen que ver con consolidaciones en el cuerpo físico, un cáncer, un tumor, una artrosis, una gastritis, una úlcera, un colon irritable, una migraña. Entonces la pregunta es, ¿por qué se consolidó eso en el cuerpo físico? ¿Qué hizo que descendiéramos nuestro nivel de vibración? ¿Qué hizo que en lugar de elevar esas vibraciones para conectarnos con el verdadero corazón que siente, al contrario se devolviera y en ese spin de los electrones involucionáramos e hiciéramos el movimiento contrario? ¿Qué hizo que esto que estamos padeciendo hoy se consolidara, se precipitara en el cuerpo físico? Y generalmente cuando nos hacemos esa pregunta vamos a encontrar que detrás de ello había una emoción incorrecta, no resuelta, había un patrón relacional no bien solucionado, había algo que teníamos que superar con esa pareja con la cual tuvimos una ruptura o con el hijo con el que tuvimos una discusión o con ese jefe que estaba poniendo todas las dificultades y lo interpretamos como el que nos jode, ¿sí? Y obviamente si no resolvemos eso, esto va a consolidarse en el cuerpo físico. Si yo estoy haciendo algo con lo que no estoy apasionado, con lo que no me siento realmente aportando lo que soy, es muy probable que eso se inscriba en el cuerpo físico. Si estoy castrando mi creatividad, va a tocar el quinto centro, la tiroides o los pulmones o los senos. Si estoy castrando la posibilidad de desprenderme de muchas cosas, entonces estoy tocando el tercer centro y entonces por eso se consolida una gastritis o por eso se consolida una colitis irritable o una pancreatitis o algo parecido. Pero si también estoy evitando conectar con mi escala de valores, probablemente estoy generando el terreno más propicio para que la degeneración sea mucho mayor y entonces se consolide un cáncer en nuestro cuerpo. Entonces, ojo con eso, porque si se consolidó en el cuerpo físico es porque el patrón de las emociones o de los pensamientos, otra esfera superior, se alteró y ese patrón vibracional, esas frecuencias que no se elevaron y que más bien descendieron, van necesariamente a cristalizarse en esa materia física y a generar muchas alteraciones que nos pueden llevar a que nos frenemos en el proceso evolutivo. Por eso es tan importante que aprendamos a descubrir la grandeza en el otro, porque cuando nos alegramos por los triunfos del otro, uno empieza a darse cuenta que una nota sola no hace un acorde y que necesitamos al otro, a esa nota del otro, para que con la nuestra y con la de otra más, entonces podamos formar acordes que constituyen la esencia misma de la música, y desde entonces seguramente vamos a poder volver a escuchar la música desde el corazón, que fue lo que le ocurrió a Beethoven en sus últimos tiempos, alguien que ya estaba prácticamente sordo y aún así construyó unas piezas musicales invaluables porque no escuchaba la música desde afuera, la escuchaba en el corazón. Eso implica entonces entrar en una técnica de la que hablaremos posteriormente, que la han llamado el scamper con S al principio, que lleva una serie de pasos para poder activar la capacidad innovadora y de creatividad. Scamper es ese ¿cómo se llama esto? Acróstico en el que la S implica sustituir, la C combinar, y sustituir significa, hombre, cambiemos esto por aquello que posiblemente sea más efectivo. Combinar, que probablemente nos va a permitir utilizar una herramienta para crear otra mucho más efectiva. Adaptar, y significa que en ese proceso de adaptar cada uno empieza a darse cuenta que lo que no parecía útil puede generar un cambio muy importante
y adaptarse a nuevas circunstancias para magnificar, scamper, vamos por ahí, magnificar la capacidad que tiene el objeto mismo y generar cosas mucho más importantes. La P significa poner otros usos, significa entonces empezar a darnos cuenta que detrás de eso que hasta ahora encontrábamos como uso puede haber otra cosa que pueda desprenderse de esa materia prima que tenemos y a la cual no le habíamos encontrado esa utilidad en un momento determinado. La E significa eliminar y a veces nos toca sustituir cosas por completo, eliminarlas para poder crear cosas más superiores y finalmente reordenar las cosas, que es la R del scamper. De eso, insisto, hablaremos posteriormente, pero entendamos que si logramos llevar ese tipo de estrategia, probablemente vamos a ser mucho más innovadores, a conectarnos con lo que necesitamos y a elevar nuestros patrones frecuenciales. Bueno, yo me iba entusiasmando mucho, vamos a terminar con la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente, disfrutando de este momentico, de este pequeño instante que sacamos para conectarnos con nosotros. Recuerden hacerlo un poco más extendido en los momentos en que cada uno de ustedes pueda realmente realizarlo en su espacio, en el espacio destinado, en el lugar destinado, para esos 20 minutos de pausa en el día que son tan importantes. Respiramos lenta y profundamente. Y de esa manera vamos sintiendo cómo esas vibraciones en nuestro cuerpo se empiezan a elevar. Vamos visualizando cómo esto que nos ha contagiado la situación actual del pesimismo, de la bronca, de la rabia, de la desgracia que vemos en cada cosa, puede empezar a vibrar y logremos excitarlo desde nuestra imaginación y el poder de visualización para que esos electrones se exciten y cambien. Recuerden, todo puede cambiar si el nivel de excitación y de pasión llega a ser lo suficientemente grande como para que empiecen a ocurrir cosas maravillosas y entonces magnifiquemos eso que estaba cerca de nosotros. Respiramos lenta y profundamente mientras sentimos cómo esas vibraciones se elevan, esas frecuencias se elevan y de manera inevitable empezamos a sentir esa sensación de plenitud en nuestro interior, de alegría genuina, esa cosa tan deliciosa que nos invade en un momento determinado y que podemos contagiar y que ahora tenemos la responsabilidad mayor de hacerlo para que el otro entonces encuentre en lo que estamos haciendo esa posibilidad de sumar y que cada uno empiece a dar esa propia nota para que, como lo dijimos ahora, formemos los verdaderos acordes que van a construir la melodía de la vida, pero también la partitura en la que todos nosotros, como los músicos intérpretes de esa partitura, podamos redescubrir el encanto de las musas que nos soplan esa música que habita en cada uno de nosotros y para que cada uno de nosotros empiece a encontrar ese sonido a través de las personas con las que tratamos, y eso es persona, a través del sonido. Respiramos lenta y profundamente, insisto, conservando esa sensación de plenitud que casi que sentimos que no cabe en nosotros. Respiramos lenta y profundamente. Y de nuevo. Y vamos conectándonos ya con este presente, con este aquí y ahora, para poder despedirnos. Un saludo muy especial a Adriana María Molina, a Marta María Osorio, a Alicia Cortés, que estás por aquí, Carlos González, un abrazo gigante, Claudia M. Londoño, Nanita, Lucía Eucaris, Espiral Púrpura, qué bueno, Berrío Juliana, Marjorie, Pavamos, John Jairo Henao, Paos Salazar, qué bueno que estés por aquí, me encanta, Beatriz Pérez, Mile, esencialmente me gusta mucho este link que usaste, esta ¿cómo se llama? Identificación, qué rico.
Adi B. Arabia y Marce G. Paula Andrea Correa, ya te había saludado. Beudi Ángel, qué bueno que estén por aquí. Luis Mario Agudelo, Flavio C. Cardona, ML. ¿Quién más por aquí? Ana Malo Cárdenas, qué bueno. Cris Bienestar, bueno. Un saludo grandísimo y muy especial para todos ustedes. Ya saben, sigamos compartiendo estos videos, estos audios, porque si sembramos y tocamos otros corazoncitos, realmente estamos cumpliendo el propósito. Esto es muy importante que entendamos esa parte. Yo veo como la gente llega a veces a la consulta contándome, miren, alguien me recordó o me recomendó que escuchara este audio y entendí que aquí podía estar la solución a un problema, a alguna alteración que tengo, pero además le puedo ayudar a otros y seguramente entre todos vamos a encontrar ese camino, esa esfera. Bueno, feliz noche para todos. Ojo, ya insisto, quienes estén interesados en la meditación del miércoles, me escriben por favor al Instagram, me colocan ahí su notica y compartan eso porque esto está abierto para el que quiera, no hay que ser ningún super meditador, nada de esas cosas, es simplemente tener la voluntad de hacerlo. Nos vemos también el próximo jueves y estaremos en contacto. Chao, chao.